La historia de Mateo no comienza con una ruptura ni con una historia de amor intensa. Comienza mucho antes, en momentos que parecían pequeños y normales, pero que con los años terminaron marcando la forma en que se relacionaba con todos. Mateo tenía 32 años y una sensación constante de insatisfacción en sus relaciones. No importaba con quién estuviera, siempre aparecía la misma inquietud, el mismo miedo, la misma pregunta silenciosa que nunca sabía responder. Mateo podía enamorarse con facilidad, pero no podía sentirse en paz. Cuando estaba con alguien sentía ansiedad, necesidad, miedo a perder. Cuando estaba solo sentía vacío, abandono, una sensación de no ser suficiente. No entendía por qué le pasaba eso. Pensaba que era inseguridad, que le faltaba madurez, que tal vez no había encontrado a la persona correcta, pero la verdad era otra, y estaba mucho más atrás en su historia. Desde la psicología sabemos que la forma en que amamos no aparece de la nada. Se aprende y se forma. Se graba en el cuerpo y en la mente desde los primeros vínculos. A eso se le llama apego. El apego no es dependencia ni debilidad. Es el modelo interno que construimos sobre cómo son las relaciones, que podemos esperar de los demás y que creemos que valemos cuando amamos. Mateo creció en una casa donde el afecto existía, pero no siempre estaba disponible. Había días de cercanía y días de distancia, momentos de atención y momentos de ausencia emocional. Nadie lo hizo con mala intención. Sus padres hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Pero para un niño, la inconsistencia no se entiende como algo externo, se vive como algo personal. Mateo aprendió muy temprano a estar atento, a anticipar cambios de humor, a esforzarse por no perder el cariño. Sin darse cuenta, aprendió que el amor podía irse en cualquier momento y que había que hacer algo para retenerlo. Desde la psicología esto es clave. El apego se forma cuando el niño aprende si el otro estará disponible o no cuando lo necesita. Hoy, ya adulto, Mateo repetía esa historia sin saberlo. Se enganchaba rápido. Necesitaba mensajes, señales, confirmaciones, no porque quisiera controlar, sino porque su sistema emocional estaba entrenado para no sentirse seguro. Cuando la otra persona se alejaba un poco, su cuerpo reaccionaba como si algo grave estuviera ocurriendo. Aquí aparece una verdad importante. El apego no es una elección consciente, no es algo que decides tener, es una respuesta automática que se activa cuando hay vínculo. Por eso muchas personas dicen saber que algo no les hace bien, pero igual no pueden soltar. No es falta de voluntad, es historia emocional. Mateo nunca se preguntó cómo había aprendido a amar, solo se culpaba por amar así. Pensaba que había algo mal en él, pero lo que le pasaba tenía sentido. Su forma de amar era coherente con lo que había vivido. El problema no era su intensidad, el problema era que nunca había aprendido a sentirse seguro en el vínculo. Y esta es solo una forma de apego. Existen distintas maneras de vincularse, y cada una nace de experiencias tempranas diferentes. Algunas personas aprenden que amar es confiar, otras aprenden que amar es perseguir, otras aprenden que amar es no necesitar a nadie. Mateo estaba a punto de descubrir que su historia no era única, y que entender su tipo de apego podía cambiar por completo la forma en que se relacionaba. Pero para eso primero tendría que mirar hacia atrás, sin culpa y sin juicio. Porque antes de cambiar la forma en que amas, necesitas entender por qué amas así. Con el tiempo Mateo empezó a notar un patrón que se repetía en todas sus relaciones, aunque al inicio siempre pareciera distinto. Al comienzo todo era intensidad, conexión rápida, mensajes largos, promesas implícitas. Sentía que por fin había encontrado a alguien con quien podía ser él mismo. Pero apenas el vínculo avanzaba, algo dentro de él se activaba. Una inquietud constante, una necesidad difícil de explicar, como si el amor nunca fuera suficiente para sentirse seguro. Mateo necesitaba señales. Un mensaje más, una respuesta rápida, un gesto de confirmación. Cuando la otra persona tardaba en responder, su mente se llenaba de pensamientos. Tal vez ya no le importo, tal vez hice algo mal, tal vez se va a ir. No eran ideas que eligiera pensar. Su cuerpo reaccionaba antes que la razón. Desde la psicología, esto es característico del apego ansioso, un tipo de apego que se forma cuando el vínculo temprano fue inconsistente y el amor no siempre estuvo disponible de forma predecible. En la infancia de Mateo, el afecto estaba, pero no siempre. A veces recibía atención y cercanía, otras veces silencio y distancia. Nunca sabía con certeza qué versión del otro iba a encontrar. Y un niño, frente a eso, aprende algo muy claro. Aprende que para no perder el amor tiene que estar alerta, tiene que esforzarse, tiene que adaptarse. Ese aprendizaje no se borra con los años, se transforma en una forma de amar. Ya adulto, Mateo no pedía atención porque quisiera controlar. La pedía porque su sistema emocional no conocía la calma en el vínculo. Para él, amar significaba estar en tensión.
Cuando la relación iba bien, sentía alivio. Cuando algo cambiaba, sentía angustia. No podía disfrutar la cercanía sin miedo. Vivía el amor como una montaña rusa emocional. Desde fuera, algunas personas lo veían como intenso, demandante y sensible de más. A Mateo empezó a creérselo. Se culpaba por sentir tanto, por necesitar tanto, por no poder soltar con facilidad. Pero desde la psicología sabemos que el apego ansioso no es un defecto. Es una adaptación, una forma de sobrevivir emocionalmente cuando el amor fue incierto. Mateo hacía todo lo posible por no ser abandonado. Se acomodaba a lo que el otro necesitaba. A veces incluso aceptaba cosas que le dolían con tal de no quedarse solo. No porque no se valorara, sino porque el miedo al abandono era más fuerte que cualquier límite. Para alguien con apego ansioso, la pérdida del vínculo se siente como una amenaza real. Con el tiempo sus relaciones empezaban a desgastarse. La otra persona se sentía presionada y Mateo se sentía inseguro. Y sin darse cuenta, terminaba ocurriendo justo lo que más temía. El otro se alejaba. Y eso reforzaba su creencia más profunda. Al final siempre se van. Y así el ciclo volvía a empezar. Aquí hay algo importante de entender. El apego ansioso no se trata solo de miedo a estar solo. Se trata de una herida más profunda. La herida de no sentirse suficiente para que alguien se quede por elección. Mateo no buscaba amor, buscaba seguridad emocional. Y como nunca la había aprendido, intentaba obtenerla a través del otro. Pero el problema es que ninguna pareja puede llenar una herida que se formó mucho antes. Ninguna cantidad de mensajes o promesas puede calmar un sistema emocional que vive en alerta constante. Desde la psicología, el primer paso no es cambiar de pareja, es entender el propio patrón sin culpa. Mateo empezó a preguntarse algo que nunca se había planteado. ¿Y si no soy demasiado? ¿Y si simplemente aprendí a amar desde el miedo? Esa pregunta abrió una grieta, porque por primera vez dejó de atacarse y empezó a observarse. Y eso marcó el inicio de un cambio. Pero su historia con el apego no terminaba ahí, porque no todas las personas aman desde la ansiedad. Algunas aman desde la distancia, y Mateo estaba a punto de encontrarse con ese otro extremo. Mateo siempre terminaba en el mismo tipo de relación, sin darse cuenta. Él se entregaba rápido, se involucraba emocionalmente, necesitaba cercanía y claridad. Y del otro lado solía aparecer alguien muy distinto. Personas que al inicio parecían seguras, tranquilas, independientes. Personas que decían no necesitar demasiado, que valoraban su espacio, que se mostraban fuertes y autosuficientes. Al comienzo, eso lo atraía. Le daba la sensación de estabilidad, pero con el tiempo se convertía en distancia. La otra persona no pedía mucho, pero tampoco daba demasiado. Cuando Mateo buscaba hablar de lo que sentía, recibía respuestas cortas. Cuando necesitaba cercanía, aparecía el silencio. No eran malas personas, simplemente funcionaban distinto. Desde la psicología, este patrón es muy común. El apego ansioso suele engancharse con el apego evitativo. No por casualidad, sino porque encajan en un ciclo conocido para ambos. Las personas con apego evitativo aprendieron algo diferente en su historia. Aprendieron que depender era peligroso, que mostrarse vulnerable no era seguro, que necesitar al otro podía traer rechazo, invasión o dolor. Muchas veces crecieron en contextos donde el afecto era frío, distante o condicionado, donde las emociones no se hablaban, donde ser fuerte era más valorado que ser sensible. Aprende a no pedir, aprende a no esperar demasiado, y con el tiempo construye una identidad basada en la independencia. Desde fuera parecen personas seguras, maduras, incluso admirables, pero por dentro suelen vivir el vínculo como una amenaza a su libertad emocional. Mateo lo sentía en cada relación. Cuando pedía cercanía, el otro se alejaba. Cuando se angustiaba, recibía frases como "no es para tanto" o "estás exagerando". Eso lo hacía dudar de sí mismo. Pensaba que era muy intenso, muy demandante, muy emocional, y el evitativo confirmaba su propia creencia. Si me acerco demasiado, me pierdo. Si me involucro, me asfixian. Así se forma un círculo doloroso. Mateo perseguía y se angustiaba. El otro se cerraba y huía. Ambos confirmaban sus miedos más profundos, sin darse cuenta. El ansioso reforzaba la idea de que amar es inestabilidad. El evitativo reforzaba la idea de que amar es pérdida de control. Desde la psicología sabemos que el evitativo no es frío porque no sienta, es frío porque siente demasiado y no sabe cómo sostenerlo. Su distancia no es desinterés, es protección. Se aleja no porque no le importe el otro, sino porque el vínculo activa memorias emocionales que no sabe manejar. Mateo empezó a notar algo importante. Cuanto más intentaba acercarse, más se alejaba el otro. Y cuanto más se alejaba el otro, más se activaba su ansiedad. No era una lucha consciente, era un choque de historias emocionales que se activaban solas. En una de sus relaciones más dolorosas, Mateo escuchó una frase que lo marcó: "Necesito espacio. No sé cómo estar en una relación sin sentirme atrapado". Esa frase lo dejó vacío.
Pensó que había fallado, que había pedido demasiado. Pero la verdad era más compleja. No estaban hablando el mismo idioma emocional. Desde la psicología esto es clave. El apego evitativo no sabe sostener la cercanía. El apego ansioso no sabe sostener la distancia. Ambos sufren, ambos se sienten incomprendidos. Ambos creen que el problema es el otro, cuando en realidad el problema es el patrón. Mateo empezó a preguntarse algo nuevo. ¿Y si no se trata de quién amo, sino de cómo aprendí a amar? Esa pregunta fue incómoda, pero necesaria, porque por primera vez dejó de intentar cambiar al otro, y empezó a mirarse a sí mismo. Entendió que su necesidad de cercanía no era debilidad, era una respuesta aprendida, pero también entendió que perseguir no le daría la seguridad que buscaba, y que amar a alguien que no puede sostener la intimidad emocional siempre terminaría rompiéndolo. Ese día comprendió algo fundamental. El apego no se sana encontrando a la persona correcta, se sana entendiendo el propio patrón, porque mientras uno no lo haga, seguirá eligiendo relaciones que activan la herida una y otra vez. Mateo tardó mucho tiempo en entender que no todas las personas viven el amor como una amenaza o como una urgencia. Durante años creyó que amar era sinónimo de ansiedad, de miedo a perder, de esfuerzo constante por sostener el vínculo. Pensaba que eso era normal, que así funcionaban todas las relaciones. Pero un día conoció algo distinto, no de golpe, sino de manera silenciosa, casi imperceptible. Fue a través de una amistad, una relación sin promesas ni exigencias, donde no tenía que demostrar nada para ser querido. Esa persona no desaparecía cuando Mateo expresaba lo que sentía, pero tampoco se invadía cuando necesitaba espacio. Desde la psicología sabemos que cuando alguien con apego inseguro entra en contacto con un vínculo más estable, no siempre se siente bien al comienzo. El cuerpo no está acostumbrado a la calma. La ausencia de drama puede sentirse rara e incluso aburrida, porque el sistema emocional ha aprendido a asociar amor con intensidad y tensión. Mateo notó que no necesitaba estar alerta todo el tiempo. No tenía que revisar el teléfono con ansiedad, ni interpretar silencios como amenazas. No sentía la urgencia de agradar ni el impulso de perseguir, y esa tranquilidad lo descolocaba. Por momentos se preguntaba si realmente le importaba a esa persona. En realidad, lo que ocurría era que su cuerpo estaba aprendiendo un idioma nuevo. El apego seguro se construye cuando en la infancia hubo figuras disponibles de manera consistente. Personas que respondían cuando el niño lo necesitaba, que no castigaban la emoción ni se alejaban ante la vulnerabilidad. El resultado es un adulto que puede amar sin perderse y estar solo sin sentirse abandonado. Pero Mateo no había tenido ese modelo. Por eso, ahora tenía que aprenderlo de adulto. Aquí ocurre algo muy importante. El apego seguro no significa no tener miedo, ni no sentir dolor. Significa poder regular las emociones dentro del vínculo. Poder hablar, poder pedir, poder escuchar, sin que eso se viva como una amenaza. Mateo empezó a darse cuenta de que la seguridad no venía del otro, sino de la capacidad de sostenerse a sí mismo dentro de la relación. Por primera vez entendió que no tenía que elegir entre perderse en el otro o cerrarse por completo. Existía un punto medio, un lugar donde podía ser él mismo sin perseguir ni huir. Y ese lugar no se construía cambiando de pareja, sino cambiando la relación consigo mismo. Desde la psicología sabemos que el apego se puede reorganizar. No es una condena, no es una etiqueta fija. A través de vínculos seguros, terapia, conciencia emocional y experiencias correctivas, el sistema aprende que la cercanía no siempre duele y que la distancia no siempre significa abandono. Mateo empezó a practicar algo nuevo. Cuando sentía ansiedad, en lugar de exigir al otro, se preguntaba qué estaba activándose en él. Cuando sentía miedo, lo nombraba. Cuando algo le incomodaba, lo decía sin atacar. No siempre lo hacía bien. A veces volvía a viejos patrones, pero ya no se castigaba por eso. Estaba aprendiendo, entendió que el apego seguro no es perfección emocional, es responsabilidad emocional. Es dejar de esperar que el otro calme lo que uno no se anima a mirar. Es aprender a quedarse presente incluso cuando aparece el miedo. Algo empezó a cambiar en su forma de vincularse. Ya no se sentía atraído por personas emocionalmente inaccesibles. Tampoco necesitaba relaciones intensas para sentirse vivo. Empezó a valorar la coherencia, la disponibilidad, la palabra cumplida. Cosas que antes le parecían pequeñas, ahora se volvían esenciales. Mateo estaba entendiendo algo profundo. El amor no debería doler para sentirse real. No debería vivirse como una lucha constante. El apego seguro no apaga la pasión, la sostiene. No elimina el conflicto, lo hace manejable y sobre todo, no te obliga a dejar de ser tú para que el otro se quede. Pero el proceso aún no terminaba, porque entender el apego es solo una parte. El verdadero desafío es integrar todo lo aprendido y elegir distinto.
incluso cuando la herida intenta volver a tomar el control. Y eso es lo que Mateo estaba a punto de enfrentar. Mateo no cambió de un día para otro. No hubo una relación perfecta que lo sanara, ni una revelación mágica que borrara su historia. Lo que ocurrió fue más lento y más real. Empezó a darse cuenta de algo que nunca antes había considerado. No necesitaba dejar de sentir para amar mejor. Necesitaba aprender a sostener lo que sentía sin perderse en ello. Durante mucho tiempo creyó que su forma de amar era un problema, que era demasiado intenso, demasiado sensible, demasiado emocional. Ahora entendía que no era demasiado. Era alguien que había aprendido a vincularse desde el miedo. Y cuando uno ama desde el miedo, no ama con libertad, ama con urgencia. Desde la psicología sabemos que sanar el apego no significa dejar de necesitar a los demás. Significa dejar de usarlos para calmar heridas que no son de la relación actual. Mateo empezó a notar cuando su ansiedad no tenía que ver con la persona que tenía enfrente, sino con historias antiguas que se activaban sin pedir permiso. Aprendió a quedarse y a no huir cuando sentía miedo, a no perseguir cuando sentía inseguridad, a respirar antes de reaccionar, a escuchar su cuerpo en lugar de atacarlo. No siempre lo lograba, a veces volvía a viejos patrones, pero ahora había algo distinto. Mateo entendió que su apego ansioso no lo hacía débil, lo hacía humano, y que el apego evitativo de otros no los hacía fríos, los hacía personas que aprendieron a protegerse cerrándose. Dejó de tomarse las distancias como rechazos personales, dejó de sentir que tenía que ganarse el amor, empezó a comprender que el amor sano no se gana. Con el tiempo empezó a relacionarse distinto, ya no desde la urgencia de no ser abandonado, sino desde el deseo genuino de compartir. Cuando alguien se alejaba, dolía, pero no lo destruía. Cuando alguien se acercaba, no se perdía en el otro. Empezaba a habitar ese punto medio tan difícil y tan necesario. Desde la psicología, ese punto medio es la base del apego seguro. Poder estar con otro sin desaparecer. Poder estar solo sin sentirse vacío. Poder amar sin vivir en alerta constante. Mateo no se volvió perfecto, se volvió más presente. Y eso marcó una diferencia enorme. Hubo un momento clave. Una noche en silencio, Mateo se dio cuenta de algo que lo atravesó por completo. Toda su vida había buscado relaciones que lo hicieran sentirse seguro. Ahora entendía que la seguridad no venía del otro, venía de aprender a sostenerse a sí mismo cuando aparecía el miedo. Sanar el apego no fue dejar de amar, fue aprender a amarse sin abandonarse. Fue dejar de elegir desde la herida y empezar a elegir desde la conciencia. Fue entender que el amor no debería doler para sentirse real, que la calma también es una forma de conexión profunda. Mateo ya no buscaba intensidad para sentirse vivo, buscaba coherencia en presencia en personas que pudieran quedarse incluso cuando había conflicto. Y sobre todo, aprendió a quedarse él, a no irse de sí mismo cada vez que algo se movía por dentro. Y tal vez quien escucha esta historia se sienta identificado, tal vez ame con miedo, tal vez se cierre para no depender, tal vez oscile entre acercarse demasiado y alejarse por completo. Si es así, hay algo importante que necesitas saber. No estás roto, estás repitiendo lo que aprendiste. El apego no define quién eres, define lo que viviste. Y lo que se aprendió en un contexto, se puede reaprender en otro, con tiempo, con conciencia, con paciencia, con vínculos más sanos y sobre todo, con una relación distinta contigo mismo. Porque cuando aprendes a quedarte contigo, incluso cuando aparece el miedo, el amor deja de ser una lucha y se convierte en un lugar donde puedes descansar. Y si este video te ayudó a entenderte un poco más, si sentiste que algo de esto hablaba de ti o de alguien que amas, dale like, deja un comentario y compártelo con quien sientas que necesita escucharlo. A veces entender nuestra forma de amar es el primer paso para empezar a hacerlo de una manera más sana.